Cuando leemos en Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, nos habla sobre la genealogía de Jesús. Y muchas veces intentamos entender lo que es la genealogía de Jesús y no la entendemos. Básicamente la palabra del Señor muchas veces nos da un contexto bíblico que no podemos entender. Y a veces nos tenemos que ir a lo que es la teología, la hermenéutica, el oratorio para poder entender lo que el Señor quiere hacer en su palabra. Lo chistoso es que San Mateo capítulo 1, Mateo, que era un publicano y empezó a escribir sobre la genealogía de Jesús, era porque conocía la historia desde el principio. Y San Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo curioso es que si vemos la historia o la línea genealógica de Jesús a partir del tiempo del Antiguo Testamento, entendemos que la genealogía de Jesús hubo personas que muy probablemente nosotros no hubiésemos escogido para que estuvieran en la genealogía del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Probablemente tú y yo, como humanos, no podamos entender lo que dice la palabra del Señor, pero algo que sí nos enseña es que genealogía de Cristo Jesús, cuando empieza allí en San Mateo, empieza con los dos patriarcas que hace y habla más sobre la genealogía de Jesús, y es Abraham y David. ¿Quién fue David? David fue el gran rey que al final en el Nuevo Testamento Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, el que venció a Goliat, pero que también cometió un error y que nos enseña, en lugar de juzgar, en lugar de criticar. Yo siempre digo que no podemos señalar a un David, no podemos señalar a una Betsabé simplemente porque cometieron el error, sino que nos enseña a nosotros para cómo nosotros el día de hoy, 2026, el día de hoy, que podamos ver este video, entender que Dios tiene un propósito y un plan independientemente cuál sea nuestro error, porque no podemos concentrarnos en ello. Ahora, cuando la palabra del Señor habla sobre hijo de Abraham, hijo de David, David fue el patriarca, David fue el gran rey de Israel, David fue el único rey que pudo unir todas las tribus. David fue el único rey que venció a más pueblos de la ayuda de mano de Dios. David fue el único rey que, a pesar de que Saúl lo estaba persiguiendo, él no decidió matarlo, sino que dijo, Dios me libre de poner una mano sobre el ungido de Jehová. ¿Y quién fue Abraham? Abraham fue el padre de la fe, nada más y nada menos que el padre de la fe. Y Mateo empezó a escribir su genealogía desde David, desde Abraham. Y lo chistoso es que Mateo era un recaudador de impuestos, a él se le iba bien los números. Y Mateo empieza como lectores originales porque era muy importante para ese tiempo resaltar de dónde venía. Si tú ibas a ser predicador, si tú ibas a ser un gran levita, era necesario que el pueblo entendiera, porque Mateo escribió su evangelio para los judíos, para los lectores originales, que es los judíos. Era necesario que los judíos entendieran la genealogía de dónde venía Jesús, de dónde provenía este maestro, de dónde sacaba tanta sabiduría. Y probablemente ya sabemos la historia que nadie entendió, y que San Juan lo dice, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aún así Jesús era de genealogía, descendencia de David, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Adicional a esto, San Mateo, que es los lectores originales, San Mateo empieza con la buena noticia. Cuando tú lees libro de genealogía, si nos vamos a la palabra original, genealogía o libro de genealogía es la buena noticia. Esto en el contexto hebreo es la buena noticia. ¿Por qué? Porque Jesús venía a demostrar que era el rey mesiánico que se iba a sentar cumpliendo el pacto davídico que estaba allí escrito. Adicional a esto, en 2 Samuel, el pacto davídico lo leemos en 2 Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 16.
Y adicional a esto, el profeta Isaías lo escribía en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, donde confirmaría que Jesús era el rey establecido, porque recordamos que el pacto davídico Dios se lo dio a David diciendo que de su descendencia iba a nacer el rey que se iba a sentar para siempre. Y ese era Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Y adicional a eso, cuando dice hijo de Abraham, se presenta el cumplimiento también del pacto abrahámico, que es el verdadero israelita, a través de los cuales todas las naciones serían bendecidas. Génesis capítulo 22, versículos 18. Génesis nos habla sobre Abraham, Génesis nos habla sobre el padre de la fe y que Dios demostró que a través de Abraham la fe es poderosa y nos enseñó que la fe es lo que al final hace que nosotros podamos entender el propósito eterno, porque al final nosotros vamos a ser salvos por fe y por gracia, nada más. Y sí, muchos han cuestionado el hecho de que Jesús fue hijo adoptado de José, básicamente, pero la palabra del Señor es muy clara que era necesario que se cumpliera. Si la genealogía de Jesús viniera de María, no lo hubiesen aceptado. Si la genealogía de Jesús viniera desde María, que era linaje de David o linaje de Abraham, no lo hubiesen aceptado. Si esto hubiese ocurrido, no se hubiese cumplido la palabra del Señor. Por eso era necesario que la genealogía de Jesús quedara escrita para que nosotros podamos entender que realmente se hablaba del Hijo de Dios, para que realmente el pueblo de Israel pudiese entender que era el rey prometido, que era el pacto cumplido de David y el pacto cumplido de Abraham. Por eso Dios también muestra en la genealogía de Jesús, mira cuánta historia hay en un solo versículo, y solamente he dicho San Mateo capítulo 1, versículo 1. Era necesario. Ahora, si tú miras toda la genealogía de Jesús, podemos encontrar personas que no estaban en nuestro pensamiento para nada que perteneciera a la genealogía de Jesús. Una de ellas fue Tamar. ¿Y quién fue Tamar? La persona que se casó con un hijo de Judá. En Génesis capítulo 38 encontramos su historia de que primero se casó con Er, luego con Onán, y por último quedaba Selah. Pero Judá dijo, no, ya con usted se me han muerto dos hijos, no se me va a morir uno más. Entonces Tamar fue despedida por Judá y se fue a su casa, se devolvió a la casa de sus padres. Y allí Judá se enteró que su suegro no quería darle su último hijo, porque era ley de Moisés que cuando una persona, su hijo, moría, pues se casaba con su hermano el siguiente. Si este hijo también moría, pues tenía que desposarse con el siguiente, porque no se podía perder la línea genealógica de primogénitos. Asimismo, pues obviamente tuvo 3 hijos, Judá. Pero ella se enteró que su suegro había quedado viudo. Ve tan raro. Parece una novela sacada. Una novela mexicana en los tiempos de antes. Se enteró. No había WhatsApp. Oiga, sí. ¿Cómo van las noticias? En fin. Corte. Volvamos, retomemos. Tamar se fue, conoció a su suegro y pues ella se disfrazó de una mujer de la vida alegre, digámoslo así, para no decir la palabra que es, porque si no me banean y me quitan el video. Obviamente que Dios permitió que su hija conociera a su suegro y de allí naciera también la genealogía de Jesús. Así que Judá, que se acostó con su nuera creyendo que era una mujer de la vida alegre, pues de allí también viene la genealogía de Jesús. Adicional, ¿puedes creerlo? Que esta también nació y así sucesivamente siguió la genealogía de Jesús, pasando por todos
Y después de tanto tiempo, sucedió que de la misma tribu de Judá, Rahab, la ramera, se casó. Y se casó con el que iba a ser la descendencia o linaje también. Rahab, que también era una mujer de la vida alegre. Recuerden, no puedo decir palabras porque me banean. Rahab era una mujer que se había acostado con muchos. Al final conoció a este hombre, y eso lo relata Josué capítulo 2, capítulo 2, que se casó con uno de los espías. Se casó, y de esto allí hay una gran historia. También se casó con él, tuvo descendencia, y también fue parte de la descendencia de Jesús. Así que personas no esperadas. Encontramos a Ruth, la moabita, que también se le murió el esposo, pero al final encontró gracia en Boaz, y Boaz la escogió como esposa, y allí también nace la genealogía de Jesús. Personas que tú y yo no hubiésemos tenido ni siquiera en cuenta, ni siquiera lo hubiésemos considerado para tenerlos en cuenta. Y por último, Betsabé. Recordemos que Betsabé fue la esposa de David luego de que mataran a Urías Eteo, lamentablemente. Pero desde también nace la genealogía de Jesús, que fue después Salomón, y después de ahí para adelante tú puedes leer todo el San Mateo capítulo 1 y entenderás cada una de las cosas que te estoy diciendo. En conclusión, la genealogía de Jesús nos enseña como nosotros, primero, que Dios siempre cumple sus promesas, independientemente si es temprano, tarde, mañana, noche, siempre cumple a tiempo lo que Él te prometió. Número 2, nos enseña que de las personas menos favoritas, menos esperadas, también nos enseña que Él es el único que puede hacer que se cumplan las promesas. Y pues de las personas menos esperadas, pues Dios hace siempre sus grandes milagros. Conclusión de esto, también podemos encontrar que Dios tiene siempre un propósito eterno con las personas que decidan estar de acuerdo a su palabra, que decidan caminar a lo que Él decida en sus vidas. Independientemente cuál fuera tu pasado, cuál fuera tu decisión anterior, cuál fuera tu presente, tu pasado, tu futuro, si tú decides conseguir y esperar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como lo dice el apóstol Pablo, pues obviamente vamos a entender el propósito y la genealogía de Jesús, que es caminar con ese propósito eterno en nuestras vidas. Y adicional a esto, Dios nos muestra que las mujeres en el nuevo pacto, que es el nuevo pacto mesiánico que estamos esperando que se cumpla, que es la venida de Cristo Jesús por su iglesia, pues obviamente estamos esperando que se cumpla el nuevo pacto, de que aún siendo mujeres también tenemos un propósito. Recuerden que Jesús nunca discriminó a mujeres, siempre hizo que las mujeres también trabajaran para su obra. Así que para todo ello nos enseña que la gracia es para todos. El propósito es para todos si entendemos que caminar con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, nunca lo voy a dejar de decir, obviamente, es buena, agradable y perfecta. Así que vamos a ver qué puede hacer la genealogía de Jesús. Y no lo olvides, San Mateo capítulo 1 nos enseña que la genealogía de Jesús es principio, propósito, caminar con Él y vivir para Él, independientemente cuál sea tu posición.